gloria a Dios. Qué bueno que estamos en este lugar y que estamos en una disposición de prestar atención. Dice, quisiera que pusieran esto como introducción. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Muy breve. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros y es mejor que los holocaustos. Prestar atención. Y me llama la atención, desde anoche me está el Señor inquietando, en cómo Él dio instrucciones en el libro de los Hechos y le dijo a los discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que no viniese sobre ellos la investidura del Espíritu Santo. Y me llama la atención que ellos atendieron, oyeron, prestaron atención a la voz del Maestro, a la voz del Maestro de los Maestros. No salgan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. Y luego dice, para que reciban el poder y puedan ser verdaderos testigos o mártires del mensaje del Señor. Entonces, y podemos ver entonces en Hechos 1:14 que ellos entrados, dice, en el aposento alto, estaban unánimes, juntos, en una misma actitud de obediencia y de estar atentos a a la promesa que Jesús le había dicho. Dice que estaban las mujeres también, María y todo aquel equipo de personas de 120, y allí se cumplió la palabra que Jesús les dio. Se dice que habían más de 500 personas al principio, pero cuando vino la promesa, cuando vino la presencia de Dios allí en el día de Pentecostés, solo quedaban 120. Y me llama la atención que cuando el Señor dio la ley a Moisés allá en el Sinaí, dice que allí hubo relámpagos, hubo fuego, hubo temblor de tierra, hubo una cantidad de fenómenos y la gente tuvo miedo. Y la gente prefirió, el pueblo le dijo a Moisés, eso está muy terrible allá arriba, sube tú y luego nos traes el mensaje y nosotros vamos a hacer tal cual diga el Señor. Y no subieron, tuvieron miedo. El día de Pentecostés, allá el Señor dio la ley, todos lo sabemos. Pero ahora en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, viene la investidura, viene el cumplimiento de la promesa del Padre. Y van a recibir poder para que puedan tener un ministerio efectivo. Van a recibir el poder del Espíritu Santo para que puedan tener la unción necesaria para hacer milagros. Y luego todo el libro de los Hechos nos habla de cómo la iglesia primitiva, por ejemplo, un Felipe, que en Juan 14:8 dice, muéstranos al Padre y nos basta, porque hemos estado tanto tiempo contigo y no hemos visto al Padre. Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y no sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. El Padre y yo, una misma persona somos. Y vamos a encontrar el cambio radical en cada uno de los apóstoles después de la llenura o investidura o el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, hay un riesgo grande hoy
muchas doctrinas de hombres eliminan al Padre, se quedan con el Hijo. Otros niegan al Espíritu Santo y hay una confusión grande. Por eso yo quiero llamar la atención entonces en esta noche y ver qué disposición tenemos nosotros, cuántas barreras podemos tener psicológicas y religiosas que están impidiendo que en nosotros haya una verdadera experiencia personal con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Jesús lo dijo, yo me voy, pero en mi lugar viene uno que es exactamente igual a mí. Pero hay mucha predisposición en cuanto a la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Y hoy yo quiero hablarles con todo mi corazón. Y estuve compartiendo un poco con las intercesoras y en verdad ha habido manifestaciones en la mayoría de ustedes extraordinarias. Porque muchos de ustedes han experimentado una liberación física, biológica, que les da una señal de que sí está el Señor obrando en usted. Pero ahora esos espacios, déjenme usar esta palabra, esos espacios que estaban ocupados con cosas o entes espirituales, ahora deben de ser reemplazados, esos espacios, por la persona del Espíritu Santo. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Les voy a decir, hay muchos riesgos de que esos espacios donde que ahora hay que llenarlos, usted tenga temor de recibir la promesa del Espíritu Santo. Hay barreras psicológicas, hay fortalezas, hay conceptos de confusión que ahora tiene la mayoría de las personas. Eso no solamente pasa aquí, el temor de experimentar en lo personal una relación con el Espíritu Santo de Dios. Dios es ese Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice eso. Ahora bien, el tema de esta noche, eso es solo la introducción. Porque el Señor realmente me tiene preocupada en este asunto. ¿Cómo vamos a hacer ahora con tantos temores y tantas cosas que tienen que ser derribadas? Y esa solamente la puede derribar usted mismo. ¿Sí? Argumentos, fortalezas que se levantan en contra del conocimiento personal con el Señor. Eso es 2 de Corintios 10. Lo puede ver del 1 al 6. Por eso nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y esa fortaleza de vergüenza, miedo, como allá en el Sinaí, tantas cosas que se interponen que pueden impedir que Dios hable y venga directamente a tratar con usted. Siempre lo quiso así, pero la gente del pueblo allá en el desierto condicionaron entonces, sube tú Moisés. No, es que esta experiencia con el Espíritu Santo son para algunos y para otros no. Dios quiere que cada uno de sus hijos, de que cada creyente reciba, puede llamarlo el bautismo del Espíritu Santo, puede decir la llenura del Espíritu Santo, puede decir la investidura de poder, para que usted viva entonces una vida fructífera, una vida de victoria. Amén. Entonces hay que llenar la casa.
Decíamos que es mejor el prestar atención que los holocaustos, que los sacrificios. Vamos a prestar atención. Amén. En Mateo 12, 43 al 45, ya tienen aquí ahorita la pizarra, Mateo 12, 43 al 45, simple y llanamente habla de que cuando un espíritu inmundo sale de la persona, va a lugares secos y sin reposo. Y al no encontrar reposo, al no encontrar la comodidad que tenía cuando estaba dentro de la persona, regresa. Ahí pueden leerlo, Mateo 12, 43. El demonio dice, ve, volveré a mi casa de donde salí. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la encuentra desocupada, barrida, adornada, es decir, sin compromiso con Dios, sin ningún tipo de seriedad en la confesión de fe, solo ocupado en rituales, solo ocupado en cuestiones que no le dejan nada. Y dice el demonio, va a buscar 7 peores que él. Lo puede leer allí. 7 peores que él. Y el futuro de esa persona que ya fue liberada, una vez que este demonio con 7 más, el futuro, ahí dice postrer, pero es igual, futuro de esa persona viene a ser peor que el primero. Hay que prestar atención. Los que han tenido una experiencia de liberación, no ahora, en algún tiempo de su vida, y no ha llenado su vida con el Espíritu Santo, está en grave peligro. Está corriendo graves riesgos. Mateo 12, 43 se lo dice. Y el apóstol Pedro es un hombre bastante recio, segunda de Pedro 2, 20 al 21. Pueden leerlo también allí. Quiero hablar a su espíritu, en el nombre de Jesús. Quiero hablarle de tal manera que su entendimiento, el espíritu de su mente sea renovado en esta noche. Y usted tome una posición diferente a la que pudiese tener ahora o haber pensado que es. Aquí dice Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, porque de allá salimos, nos escapamos de las contaminaciones del mundo, y nadie puede decir que no, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Solo por eso, por conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, nos escapamos de las contaminaciones del mundo, ¿sí o no? Enredándose otra vez. Esto es los que caminamos un tiempo con el Señor y después decidimos regresarnos otra vez. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su futuro viene a ser peor que el primero. Es un riesgo, es jugarse la vida, jugar al evangelio, jugar a la religión, jugar a la iglesia, ir a la iglesia porque allí lo paso bien. Oh, bueno, no hay más donde ir. Esa no tiene que ser nuestra motivación. Y dice el verso 21, el apóstol Pedro, porque mejor les hubiera sido, o sea, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad. Estoy hablando en el nombre de Jesús a su espíritu.
mejor a esta gente que no tiene una seriedad, una estabilidad, una decisión firme de caminar con el Señor, sino que da un tiempo hacia adelante y un tiempo hacia atrás. Mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad y que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. El santo mandamiento. Y la carta de Judas en el verso 3 es bastante fuerte. Hay que contender ardientemente por la fe. Pienso que esa inestabilidad de ir hacia adelante y de dar hacia atrás, de ser inconstante en todos los caminos, es falta de fe. El pastor Luis mencionaba cuando estuvo hace rato aquí, Juan 14:12. Allí Jesús dice que si creemos, mayores cosas que las que Él hizo, nosotros las haríamos también. Eso es Juan 14:12. Fíjese que el problema está en la fe. Si creemos, mayores cosas vamos a hacer. Si creemos. Entonces, bueno, que comencemos de entrada revisando qué tal nuestra fe. ¿De qué tamaño es mi fe? ¿Qué estoy creyendo? Al que cree, todo le es posible. Al que cree. Fíjese que simplemente entonces, con Pedro, la segunda carta de Pedro que acabamos de ver, y Mateo 12:43 al 45, simplemente pudiésemos ver muchísimos versículos, nos muestra que es un riesgo haber sido salvados por la fe en Jesucristo, liberados ya de un montón de cosas y mantener una religión. No sirve. Eso no sirve. Entonces, la casa debe ser llena. Tu vida tiene que ser llena con el Espíritu Santo. Olvidémonos de tantos argumentos y de tantas cosas y discusiones vanas que no nos conducen a ninguna parte. Y yo creo que debemos hacer como los 120 que entrados en el aposento alto, allí estuvieron pacientemente 10 días en ayuno y oración, unánimes, en una misma mente, en un mismo sentir. Estaban allí obedeciendo el mandato. No salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Podemos, hermanos, recitar la Biblia completa. Y usted y yo no las podemos memorizar completa. Pero si no tenemos una experiencia personal con el Señor, somos címbalo que retiñe y metal que resuena. No tenemos el amor, y Dios es amor. No conocemos el amor de Dios. Una cosa es tener un encuentro personal con el Señor, y otra cosa es tener una religión, una práctica religiosa. Entonces, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad legal en el cansancio del día, en el agotamiento por el exceso de trabajo, en contra del espíritu de estupor que adormece y hace que la persona se ausente y oye un eco de la voz, pero no entiende lo que se está diciendo. Así que yo oro en este momento para que seamos libres todos del espíritu de estupor y que nuestro espíritu esté abierto para recibir lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Por eso el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Mucha gente se sorprende y dice, ¿cómo es eso, echar fuera demonios? Sí, ¿quién tiene demonios? Todos somos unos santos, sí es verdad. Todos somos santos, ¿verdad? Pero hay que tratar ciertas áreas de nuestra vida. En esta noche le voy a decir que el ministerio de echar fuera demonios es bíblico. Tiene fundamento bíblico.
Esto no es una doctrina nueva. Jesús dice que una señal del verdadero ministerio del reino, en Lucas 11:20, es tener la autoridad de echar fuera a Satanás y a sus demonios. La iglesia tiene que ser investida de este poder. Cada creyente tiene que ser investido de este poder. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso dice Pedro, hay que velar y hay que orar en el espíritu para poder tener la autoridad de ser libre de las acechanzas del diablo. Quiere romper los matrimonios, quiere llevarse a los muchachos a la calle, quiere acabar con todo. Pero usted como iglesia del Señor y yo como iglesia del Señor, todos como un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza, se nos ha dado la autoridad del reino. Amén. El reino de los cielos está entre ustedes. Si ustedes ven a Satanás salir de la gente, entonces están en el reino de Dios. Entonces, si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios está entre ustedes. Así que el echar fuera demonios no es ahora una nueva doctrina. ¿Qué está pasando en la iglesia? Que ahora no hablan otra cosa sino eso. Pues sencillamente, si no somos libres, somos esclavos. Si no somos libres, somos presos. En Mateo 9, 32 al 34 tenemos un ejemplo de liberación que hizo el mismo Jesús de Nazaret. ¿Podemos leerlo? Fíjate lo que dice. Le trajeron un mudo endemoniado. Así lo dice textualmente. Eso es Mateo 9, 32 al 34. 32. Vamos a ver allí. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado a Jesús. Pasa. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Hasta el 34. Ahí está, los religiosos. Pero los fariseos que tenían la ley no conocían al Señor. Los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Vaya eso. ¿Usted mismo se bota de su casa? Satanás no se bota a sí mismo. Por la autoridad de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Saben que eso pasa también en la iglesia donde hay tantos religiosos? Y a esa señora que le pasa, que ahora dice que hay que reprender los demonios, hay que sacar los demonios. Allí dice, y el verso 34, mira lo que dice. ¿Ese es el 34? Allí ves claramente la oposición de la liberación que Dios da, la tienen los religiosos. Y son ellos, y fueron ellos los que crucificaron la verdad, los que crucificaron a Jesús. Ahora, una pregunta es, si usted tiene inconvenientes primero para ser libre, o tiene inconvenientes para ser lleno del Espíritu Santo, yo le decía a las intercesoras, si eso está pasando en nosotros, tenemos que revisarnos. Y una hermana decía, no debemos caer en la rutina de cultos y de más cultos y de más cultos y repitiendo lo mismo, pero no pasa nada. Si en tu vida no está pasando algo, tú te debes preguntar, ¿por qué no está pasando algo en mi vida? En cuanto al desarrollo, al crecimiento, al conocimiento, a la autoridad que debes tener en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Jesús delegó su autoridad a los discípulos. Si tú lees Marcos 16, 15 al 17, allí está la gran comisión que se reduce a 2 letras, id, vayan. Y los que creen y son bautizados, en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán.
Voy a hacer una pequeña interrupción. Martica, ¿tú le estás traduciendo a Imer? Martica le está traduciendo a Imer. No entiende casi. ¿Entiende? Bueno. Jesús prometió que el echar fuera demonios, voy a hablar más despacio. Jesús prometió que el echar fuera demonios es simplemente una señal de que la autoridad del reino de Dios está ahí, lo tienes tú. Y ese es el cumplimiento del Padre Nuestro. Venga tu reino ya, ahora. Esta es la oración de Jesús. Y el reino del Señor, ahí dice Jesús, si ustedes ven que los demonios salen, entonces tienen una señal de que el reino de Dios está entre ustedes. Así que seamos reverentes y seamos temerosos. Y renunciemos a la religiosidad. Quitemos las barreras en el nombre de Jesús. Dice, el ministerio de liberación de Jesús asombró a sus discípulos y mucho más se asombraron cuando ellos mismos comprobaron que tenían autoridad para echar fuera demonios. Eso lo pueden leer en Lucas 10, 19. Ahí está. Doy la cita porque sé que hay gente interesada en tomar nota. Y es bueno porque la palabra es la que da el alimento sólido para que podamos ser maduros. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el ejercicio de los sentidos han crecido. Y para muchas personas esto es algo así como fuera de orden. Entonces ellos se sorprendieron cuando le dicen, Señor, pero aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo esto. No se gocen por eso. O sea, alégrense. Porque los nombres de esos endemoniados estén en el libro de la vida un día. Sí, los demonios salen en el nombre de Jesús. Pero hay que preocuparse por si ese endemoniado que ahora quedó libre conoce al Señor. Tiene que conocer al Señor. Gócense porque los nombres de esa gente estén en el libro de la vida. Entonces es importante que la gente que aquí ha tenido cierta experiencia de liberación, preocuparse por si su nombre está en el libro de la vida. Porque cuando usted lee Apocalipsis 20:11, usted va a encontrar que allí hay un trono, el trono blanco, donde está el Señor sentado y los muertos grandes y pequeños delante de él. Y habla de los libros, pero simplemente me voy a mencionar. El que no se encontró en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego. Preocúpese de revisar si su nombre está arriba. Es decir, la manifestación del reino de Dios no es tanto, o sí es bastante, poner a Satanás y a sus demonios expuestos, como dice Colosenses 2:14 al 16, que los expuso públicamente, triunfando sobre ellos y clavándolos en la cruz. Y en Isaías 14:12 dice que Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Allí mismo en Lucas 10:19 lo dice, por ahí. Pero en Isaías 14:12, allí está la palabra cuando Satanás fue lanzado de la presencia de Dios. Entonces, el centro del reino de Dios es la liberación, es la salvación, es que el reino del Señor esté en nuestras vidas. Amén. Porque a veces nos movemos por el escenario de acción. Sí, eso está bien. Pero ¿qué tal acá? ¿Qué tal la casa?
La casa tiene que estar llena de Dios. Nuestra casa, nuestra vida tiene que estar llena del Espíritu Santo para que puedan haber cambios de conducta y de todo lo que es necesario. Entonces, cuando actuamos, escuche bien, esto se llama, esta escuela de los viernes, hacedores de milagros. La idea de los pastores y del profeta que vino y ratificó que se hiciera esta escuela de entrenamiento es porque Dios quiere levantar un pueblo lleno de su poder, lleno de su autoridad, porque hay mucha necesidad. La gente está saturada de religión. Por todas partes usted va a encontrar un montón religioso. Grupos aquí, grupos allá y grupos más allá. Pero la pregunta sería esta. ¿Estoy yo lleno del Espíritu Santo para establecer el reino de Dios donde quiera que yo vaya? Empezando por mí mismo, teniendo control y dominio de mí mismo. Para liberar allá, hay que estar libre acá. ¿Sí? Para guiar a un ciego allá, acá tiene que haber vista. No puede un ciego guiar a otro ciego. Entonces, cuando actuamos entonces en la unción de liberación, allí está dando cumplimiento a Hechos 1:8. Recibirán poder. Está la promesa y la promesa es para ti, es para mí. Vas a recibir el poder para que demuestres la autoridad del reino espiritual. Tienes el reino contra reino. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Ya las tinieblas fueron vencidos. Satanás está vencido, ¿sí o no? Ahora la autoridad de la iglesia de mantener el balance, el equilibrio y prestar ayuda a los que necesitan. Una iglesia tiene que moverse en esa unción. Amén. Es la promesa del Padre. No admite discusión. Dice que Dios, el Señor, Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Dios no miente y Él prometió la llenura del Espíritu Santo porque si Él mismo, en calidad de hombre, como el Hijo del Hombre, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, sustentado en la tentación en el desierto por el Espíritu Santo. Para iniciar su ministerio tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. En la autoridad de la unción del Espíritu Santo estableció el reino de Dios y la Biblia nos da testimonio de eso. Aún en su resurrección fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y ese mismo poder es el que nos va a levantar a nosotros en el día que tengamos que ser también resucitados. Así que no contristemos al Espíritu Santo con una actitud religiosa, temerosa, ay, qué vergüenza, no sé qué pasará y expectativas extrañas. Si en verdad queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser libres de temores, de religiosidad, de todo lo que pueda impedir. Tienes que preocuparte por llenar la casa. Si ahorita nosotros nos pusiésemos a pasar a la gente que experimentó ciertas manifestaciones biológicas en liberación, yo creo que casi todos pasarían. Ahora, escúcheme bien. Eso está bien. Pero ahora el asunto es que permitas que el Espíritu Santo llene tu vida. Amén. Y que comiences de verdad a caminar en esa capacidad de ser gente del reino. Reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1, 5 y 6. Reyes y sacerdotes para Dios. Eso no es una gente común. No es una gente común. Cuando Jesús habla allí de que los espíritus regresan, oigan bien,
cuando Jesús está dando esta doctrina, la audiencia de Jesús, oiga bien, eran judíos, eran religiosos, era gente negativa, estaban predispuestos a aceptar la revelación del reino de Dios en la persona de Jesús. Ustedes lo saben. La evidencia de eso es que lo crucificaron, porque que era un blasfemo, mentía, no era el Hijo de Dios y pare de contar. Después es que viene el centurión y dice, ciertamente este era el Hijo de Dios. Y vas a encontrar un montón de gente. Después es que, ay, pero es que yo estaba ciego. Pero Dios quiere abrir tus ojos espirituales ahora. Es ahora. Venga a tu reino ahora, a mi vida. Y mis ojos espirituales sean abiertos y que mi vida sea vista ahora en victoria y yo pueda ser un soldado de guerra victorioso. Amén. Amén. Jesús le habla a una audiencia religiosa, rebelados en contra de Jesús. ¿Sabía usted que cuando usted tiene tantas barreras religiosas, que a todos nos ha pasado, y tantos inconvenientes, es como si fuera un miembro de la colonia judía, de los fariseos, igualito en este tiempo? Estamos en contra de la revelación del reino de Dios en la persona de Jesús. Dice, no contristes o no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, porque con el Espíritu Santo tú fuiste sellado. ¿No dice que tenemos el sello del Espíritu Santo? ¿Ah? Y es una primicia. Eso es un adelanto pequeñito, como cuando hay una pareja de novios y se dan los anillos. Eso es simplemente unas arras de compromiso, indicando que más adelante se tomará un compromiso mayor. ¿Es así? Creo que a mí se me olvidó ya eso. Somos sellados por el Espíritu Santo. Es un pequeño adelanto. Por eso no contristemos al novio. Por religiosos, por fanáticos, porque estamos en el estribillo de ir y venir, no profundizamos en nada. Dios nos está llamando a la madurez, al ejercicio de los sentidos. Vista, lee. Oído, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Habla lo que tienes que hablar, predica a Cristo, confiesa a Cristo. La confesión de Cristo no solamente es para ser salvo en lo personal. Yo confesé a Cristo un día y fui salva. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Pero ahora la confesión de Cristo como Salvador y Redentor a la gente que se está perdiendo, a la gente que no conoce a Cristo, tenemos que evangelizar con la palabra que es Cristo. Dice que los fariseos y toda aquella gente, ya lo vimos en Juan, ahorita en Marcos 9, 32 al 34, esa gente habían sido libre de muchos demonios, esa gente había sido libre de un montón de cosas. Y por eso es que Jesús le dice, si ustedes no procuran ser llenos del Espíritu Santo, les espera un futuro peor que el primero. Hermanos, que eso no sea para nosotros. Que esa advertencia no sea aquí, Avance Global. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Estamos dispuestos a atender? ¿Estamos dispuestos a recibir la palabra? Mis palabras son espíritu y son vida. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior saldrán ríos de agua viva. Esto habla del Espíritu Santo. Habrá abundancia de palabra, habrá abundancia de frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Habrá un cambio en nosotros. Necesitamos cambiar. Y como estamos estudiando la palabra profética los martes, cambiar las vestiduras religiosas indignas, antiguas,
que se quedaron en el ayer y que hoy debemos vestir las vestiduras del nuevo hombre, creado según Dios en el modelo de Cristo Jesús. Dice que no solamente cuando Jesús dice, no salgan de Jerusalén para que reciban al Espíritu Santo, es también para que fueran investidos de autoridad y poder, pero capacitados con los dones del Espíritu Santo. Amén. Dice que allí en Hechos capítulo 2 hubo una experiencia de un fuego, un temblor, hubo una serie de fenómenos extraordinarios que empezaron a hablar en otras lenguas, gente sin estudio. Y eso maravilló a toda la gente. ¿Dónde aprendieron los idiomas? Hablan nuestras propias lenguas. La gente tiene un miedo de hablar en lengua. ¿Sabe por qué? Ay, yo no sé que hable un demonio y entonces yo no sé si es el demonio que habla. A mí me han dicho personas, no sé si es el demonio que está hablando en lenguas o qué. El Espíritu Santo te da testimonio de que estás hablando por el Espíritu Santo. Los dones que se manifestaron aquel día, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, los 120 que estaban ahí. Se manifestó la palabra de sabiduría. Oye bien, disponte como un vaso que debe ser lleno. La palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas, palabra de ciencia. Imagínese una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. Imagínese una iglesia con los 5 ministerios de Jesús, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Imagínate una iglesia llena con los 9 dones del Espíritu Santo. Imagínate una iglesia llena con los 7 dones que da el Padre en Romanos 12, del 7 en adelante. Allí están. Una iglesia llena de Dios es una iglesia, es como cuando Jesús dice, una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino que se pone encima para que alumbre. Una iglesia llena de Dios va a ser una luz en un país, en una nación donde se ponga. Amén, ¿están de acuerdo conmigo? La promesa del Padre, derramaré. Joel 2:28, allí está la profecía del Espíritu Santo. Joel 2:28 dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El más interesado en que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo es el Señor, porque Él sabe que a menos que tengas esta experiencia, podemos servirle para algo. Si no, no. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Ese es Joel. En Hechos 2, allá se cumplió. Lo puede leer en casa, se lo doy como tarea. El capítulo 2 del libro de los Hechos. O léase, mejor dicho, el libro de los Hechos. Y usted va a ver lo que es una iglesia ungida, lo que es una iglesia llena del poder de Dios, lo que es caminar en la unción del reino. Ezequiel 39:29. Estoy hablando de cómo el Padre no nos ha dejado huérfanos. Dios no te ha dejado abandonado. Somos nosotros los perezosos, somos nosotros los que no tenemos interés de buscar y de ser llenos de Dios. Ezequiel 39:29, ¿lo pueden ver ahí? Cuando sea el tiempo, pastor, me dice. Fíjate lo que dice Ezequiel 39:29. No esconderé
más de ellos mi rostro. Oye bien, esto es para ti. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Jehová de los ejércitos es su nombre. No esconderé más mi rostro de ellos. ¿Cuánto tiempo hemos andado sin ver a Dios por ninguna parte? Y no es que Él escondió el rostro de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos escondido de Él, igual que Adán y Eva cuando pecaron allá en el desierto, allá en el Edén. Oí tu voz en el desierto, tuvimos miedo y nos escondimos. Ahora, tenemos miedo de ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos demasiados prejuicios. Tenemos demasiada vergüenza. Tenemos demasiadas barreras religiosas. Tenemos demasiados inconvenientes. Hermanos queridos, les digo con todo el corazón, si tú y yo no somos llenos del Espíritu Santo, si nosotros no experimentamos lo que la iglesia primitiva experimentó, no vamos a poder servir como Dios quiere que sirvamos. Y hay que tomar tiempo para eso. Esta gente oyeron el mandamiento y les mandó, pásale una rayita en rojo en su Biblia, que no se fuesen de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no hubiese venido sobre ellos. Les mandó. Es un mandamiento ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento prestar atención. Es un mandamiento obedecer al Señor. Es un mandamiento. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Fíjese, en Hechos 3:1, Pedro y Juan ministraron a un cojo que tenía 40 años en la puerta del templo de Salomón. Hechos 3:1. Eso fue seguido del Pentecostés. En el capítulo 2 de Hechos vino el derramamiento del Espíritu Santo. Capítulo 3 ya comenzaron los milagros. Si aquí se derrama el Pentecostés, pues mañana hay muchos milagros y mucha gente testificando que Jesucristo es el Señor. Amén. Hechos 3:1, ahí está Pedro y Juan levantando un cojo de 40 años. Hechos 9:1, palabras de sabiduría y de conocimiento vinieron a Ananías para ministrar a Pablo cuando fue lanzado en el camino de Damasco, que tuvo ciego 3 días. ¿Recuerdan de eso? ¿Sí? ¿Cuántos saben que Pablo fue lanzado allá en el camino de Damasco cuando perseguía a la iglesia? Eso está en el capítulo 9. Ananías recibió palabra de conocimiento, don del Espíritu Santo. Hechos 16 al 18, anoten las citas. Pablo, a través del discernimiento de espíritu, tú necesitas el discernimiento de espíritu para saber cuándo es el diablo el que está hablando y cuándo es Dios el que está hablando. Hay 3 voces que tú puedes oír: la voz de Dios, la voz de los demonios y la voz tuya. Y para tú distinguir quién te está hablando, si tú mismo te estás hablando o si el demonio te está metiendo un mensaje extraño, tienes que tener discernimiento de espíritus. Él vino el discernimiento de espíritus allí y Pablo reprendió el espíritu de adivinación en esta muchacha. ¿Recuerdan el pasaje? ¿Sí? ¿Lo recuerdan por allá? En Hechos 5:1 al 11, ahí hay 2 muertos, Ananías y Zafira, cayeron muertos por mentirosos. ¿Qué palabra vino a Pedro? Palabra de fe. Necesitas el don de fe. Cuando llegaron ellos mintiendo, léalo en la casa, que habían vendido la heredad por un precio y resulta que era otro, y estaban escondiendo la mitad de, ¿sí? Ambos, uno cayó muerto primero, lo sacaron y cuando vino la esposa mintió, igualito. Es terrible mentirle al Espíritu Santo. Piense bien, mentir al Espíritu Santo. En Hechos 9:36 al 42, Pedro resucita a Dorcas. Ella murió, no lo vamos a leer, pero usted léalo, del 36 al 42, eso es 9:36 al 42. Una iglesia llena del Espíritu Santo puede resucitar muertos, ¿sí o no? Ok,
En Hechos 10, 44 al 46. Allí descendió el Espíritu Santo sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Léase Hechos capítulo 10 y va a ver todo lo que pasó allá. En Hechos 8, 5 al 8. Hechos 8, 5 al 8. Felipe. Aquel que, bueno, Señor, pero muéstranos al Padre y nos basta. Allá en Juan 14, 8. Ahora mira lo que pasa con un Felipe lleno del Espíritu Santo. Predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente, oyendo y viendo las señales que hacía. Y los espíritus inmundos, en el verso 7, Hechos 8, 7, salían dando gritos. ¿Qué tal? Paralíticos y cojos caminaban, los ciegos veían. Hay un brujo allá llamado Simón que le llamó la atención, andaba con Felipe y ese brujo llamado Simón el mago estaba atónito, maravillado de todo lo que el poder de Dios estaba haciendo y se dio cuenta que la brujería no servía para nada. Los hechiceros se convertirán cuando ven una iglesia fluyendo en el poder de Dios. Amén. Ay, dile un aplauso a Dios para saber que están ahí. Ay, bueno, voy a dar un poquito más y creo que ya el tiempo se acabó, ¿verdad, pastor? Llenando la casa. Solamente voy a darles esto como una expectativa para el próximo viernes. Pablo dice en 1 Corintios 12, 1 y 2, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. ¿What? Eso lo dice 1 Corintios 12, 1 al 2. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Y qué es ignorancia? Sin conocimiento, no sabe nada, no entiende nada. Ignorancia. Ignorancia. Podemos buscarlo en el diccionario y podemos ampliar el concepto. Y el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Hoy lo dice Pablo aquí, hoy lo dice el Espíritu Santo aquí, aquí lo dice el Señor hoy. No quiero que sigan ignorantes acerca de los dones espirituales. ¿Saben por qué? En el verso 2. Ustedes saben, allí dice, 1 Corintios 12, 2. Yo me gozo con Pablo porque Pablo es buenísimo. Ustedes saben que cuando ustedes eran gentiles, que cuando ustedes no conocían al Señor, los llevaban como muñecos a la brujería, a darse baños en los ríos, a tomar cosas, a tragar, a enterrarlo, a no sé qué. Eran como ídolos mudos llevados de aquí para allá y ni siquiera se daban por enterados que eran muñecos de juguete en las manos del diablo. ¿Sí o no? Muchos de nosotros caminamos así. Cuando ustedes eran ignorantes, gentiles, sin Dios, separados de Dios, se les extraviaba, es la palabra que dice ahí, se les extraviaba llevándolos de aquí para allá como se llevan a los ídolos mudos. Pero ya no somos muñecos. No somos muñecos ni de yeso, ni de trapo, ni de nada. Somos criaturas de Dios, hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Santo. Les voy a dar aquí cuatro conceptos leídos rapidito. La manifestación de los dones, fíjate bien, yo lo que quiero en el nombre de Jesús, porque es el sentir del Señor, que te vayas inquieto o inquieta. Dios mío, yo no puedo seguir siendo un religioso. Yo no puedo seguir siendo una persona que va, que viene, que lo llevan, que lo trae. Y a veces hay que quitarle la cobija. Mira, párate, que son las 10 y ya el culto comenzó hace rato. Ay, déjame dormir, dice el otro. La manifestación de los dones, oye bien, hablo a ti, hablo a tu espíritu. El Señor me dice, háblales al espíritu. Usted dirá, ¿qué será eso? Muy sencillo. Yo le hablé a una persona que tenía 2 meses en un hospital que no daba señales de vida, como la Bella Durmiente allá. Y cuando me pasaron a la terapia intensiva,
La tomé así, la persona estaba así. Y le dije, fulana, en el nombre de Jesús, hablo a tu espíritu. Ese cuerpo se sacudió y revivió después. La manifestación de los dones contrarrestan el trabajo de los diablos. Lo vuelvo a decir. Su atención, por favor. Así hacen las aeromosas. Vamos a aterrizar. La manifestación de los dones de poder del Espíritu Santo contrarrestan, rebaten, anulan el trabajo de los demonios. 2. La manifestación de los dones, por eso tienes que desear ser lleno del Espíritu Santo. La manifestación de los dones son para la edificación de la iglesia. 3. Hablar en lenguas edifica al creyente, al que ora en forma individual. No es para formar un alboroto que no se entiende nada. ¿Me explico? Y si así fuera, porque es profecía para la iglesia, y hay varios profetas que recibieron por el espíritu del don de lenguas un mensaje para la iglesia. Pablo dice, decentemente y con orden. Unos primeros, estos se callan y después hablan los otros y después los otros, porque si hacen un alboroto, entra un indocto y va a decir, estos están fuera de orden. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Ok, entonces, hablar en lengua edifica. Cuando tú oras en lenguas, tu espíritu se edifica a ti mismo en lo personal. Tú no entiendes, pero Dios sí lo entiende. Y otro principio procura diligentemente, procura ser lleno, procura llenar tu casa, procura llenar tu vida. Amén. Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Lo voy a decir a tu espíritu. Para que te mantengas libre. Para que retengas tu liberación. ¿Por qué los demonios obstaculizan al creyente para que no reciba la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué te tiene enredado? Ay, qué vergüenza. No sé qué va a pasar. No sea que me caiga en el suelo. Ay, yo no sé. Mejor me retiro. Mejor un poquito más atrás. Así era yo. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. ¿Por qué los demonios te tienen acorralado y retrocediendo? Oye, esto comenzó, bueno, tanto vómito que vimos y tanta cosa, no, mejor me quedo, bueno. ¿Sabe por qué los demonios obstaculizan al creyente para que no reciba la llenura del Espíritu Santo y sus dones? Oído lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque los demonios saben, primero, ellos son lo opuesto al carácter de Dios. ¿Ah? Ellos son lo opuesto al carácter de Dios. Por eso no quieren que usted reciba la llenura del Espíritu Santo. Y le tienen tanto rollo metido entre la cabeza. ¿Cuál es el propósito entonces de los demonios? Cuando impiden, cuando te ponen tantos obstáculos religiosos y de prestigio. Ay, qué vergüenza. Porque ellos saben, ¿saben qué? Porque ellos quieren proyectar su propia naturaleza en ti, como cuando eras gentil, como cuando no eras creyente, y llevarte de aquí a la brujería y traerte allá y robar por allá y caer en los vicios, etcétera. Pare de contar. Los demonios no quieren que haya cambios de vida nueva en nosotros. Amén. Entonces, hay que llenar la casa. Solamente voy por la página 8. El viernes seguimos. Voy a llamar al pastor y le voy a dar las buenas noches con esto. Sed llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Sed, imperativo, mandato. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y ya no anden como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios les bendiga.